Ok, piensen en esto por un segundo. La inteligencia artificial que crea imágenes, los videojuegos con mundos inmensos. Todo, absolutamente todo nuestro universo digital, se apoya en un solo cálculo fundamental. Y por más de 50 años, las mentes más brillantes del planeta han estado obsesionadas con una pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de hacerlo? Bueno, hoy vamos a ver cómo una IA no solo encontró la respuesta, sino que rompió un récord que muchos creían, pues, imposible de superar. Entonces, ¿cuál es ese cálculo? ¿Qué operación matemática es, por así decirlo, el motor silencioso que trabaja tras bambalinas? Es tan, pero tan fundamental que sin ella la tecnología que usamos a diario simplemente se detendría, no funcionaría. Para empezar, está justo en el corazón de la revolución de la IA. Cada vez que una red neuronal aprende algo, o piensa, o nos genera una de esas imágenes increíbles, lo que está haciendo es repetir esta operación una y otra vez a una escala que es difícil de imaginar. Pero no solo es la IA, también lo vemos en la computación científica. Hablamos de simular patrones climáticos para entender el futuro de nuestro planeta o de descubrir nuevos medicamentos que salvan vidas. Para toda esa investigación que literalmente define nuestro futuro, este cálculo es indispensable. Y claro, no podemos olvidarnos de los mundos virtuales que nos encantan. Cada personaje que se mueve, cada textura que vemos en una pared, cada reflejo de luz en el agua dentro de un videojuego, todo eso es posible gracias a esta mismísima operación matemática. La respuesta a todo esto es la multiplicación de matrices. Sí, suena muy técnico, ¿verdad? Y a primera vista, podría parecer solo un montón de reglas para combinar cuadrículas de números. Pero en realidad, esta operación es como el lenguaje universal de la computación. Es lo que traduce datos abstractos y fríos en las aplicaciones, las imágenes y los mundos que experimentamos todos los días. Muy bien, ahora que sabemos qué es, vamos al meollo del asunto. El problema nunca fue saber cómo multiplicar matrices. Eso se sabe hace mucho. La verdadera obsesión, el gran desafío, siempre ha sido cómo hacerlo de la forma más eficiente posible. Cada pequeña optimización, cada multiplicación que nos podamos ahorrar se traduce en un ahorro gigantesco de tiempo y energía a nivel mundial. Y esa búsqueda por la velocidad es lo que nos trae a este rompecabezas de 50 años. Todo empieza en 1969. Ese año, un matemático llamado Volker Strassen sacudió al mundo de la computación. Encontró un algoritmo que era sorprendentemente más rápido que el método que todo el mundo usaba. Fue un avance tan monumental que por más de 50 años su método fue el estándar de oro, el récord que nadie podía batir. Y para que nos hagamos una idea de lo difícil que era superar ese récord, esta cita de los investigadores de DeepMind lo dice todo. El universo de posibles soluciones, o sea, la cantidad de formas en las que se puede multiplicar matrices, es tan astronómicamente grande que para un ser humano es literalmente como buscar una aguja específica en un pajar del tamaño del sistema solar. Simplemente imposible. Claro, cuando un problema es tan increíblemente complejo, a veces la única solución es cambiar por completo la forma de verlo. Y aquí es donde la gente de DeepMind tuvo una idea genial. En lugar de seguir atacando esto como un problema matemático, abstracto y árido, lo transformaron en algo mucho más tangible. Lo convirtieron en un juego. La idea central es esta. El problema matemático de multiplicar matrices se puede representar como una forma tridimensional, una especie de estructura de bloques que se llama tensor. Así que este tensor se convierte en el tablero de juego para la IA. Cada pequeño bloque que lo forma es una parte del cálculo. De pronto, un problema de números se convierte en un rompecabezas espacial. Y las reglas del juego, que llamaron Tensor Game, suenan bastante sencillas. Básicamente, se empieza con el tensor completo, la estructura 3D. En cada turno, se elige una pieza de construcción básica y se le resta a la forma principal. El objetivo final es desmantelar toda la estructura, llegar a cero, pero usando la menor cantidad de movimientos posibles. Porque claro, cada movimiento que te ahorras es un paso menos en el algoritmo, lo que lo hace más y más rápido. Pero claro, para jugar a este juego a un nivel que ningún humano podría alcanzar, se necesitaba un jugador de otro planeta.
Y ese jugador es AlphaTensor. Es un agente de inteligencia artificial que fue construido sobre la misma base que AlphaZero, el famoso sistema que logró dominar juegos tan complejos como el ajedrez y el Go. Lo increíble de AlphaTensor es que nadie le enseñó a jugar. No le programaron estrategias humanas, no. Aprendió completamente por su cuenta a través de un proceso que se llama aprendizaje por refuerzo. ¿Qué significa esto? Que jugó millones y millones de partidas, analizó qué funcionaba y qué no, y fue ajustando su propia red neuronal para ser cada vez mejor. En pocas palabras, se enseñó a sí mismo a convertirse en el mejor jugador de Tensor Game que jamás haya existido. Y bueno, ¿cuáles fueron sus secretos para aprender tan bien? Primero, algo llamado autojuego, que es básicamente jugar contra sí mismo millones de veces para pulir su técnica. Segundo, uso datos sintéticos, que es como si le hubieran dado millones de rompecabezas ya resueltos para que aprendiera a reconocer patrones. Y tercero, algo crucial, una técnica llamada cambio de base. Esto le permitía, digamos, ver el rompecabezas desde ángulos totalmente nuevos, encontrando soluciones creativas que a ningún humano se le habrían ocurrido. Ok, después de todo ese entrenamiento intensivo, llegó la hora de la verdad. La gran pregunta era, ¿podría esta nueva forma de pensar, este jugador de inteligencia artificial, realmente superar un récord que llevaba más de 50 años intacto? ¿Y los resultados? Bueno, fueron simplemente espectaculares. Miremos esto. Para multiplicar matrices de 4×4, el famoso algoritmo de Strassen necesitaba 49 multiplicaciones. AlphaTensor encontró una forma de hacerlo con solo 47. Para las de 5×5, el récord era 98. AlphaTensor lo bajó a 96. En todos estos casos, y en muchos otros, encontró un atajo, una forma más inteligente y eficiente que había pasado desapercibida por medio siglo. Y aquí está el punto clave, el gran titular. Por primera vez en más de 50 años, se rompió el récord para la multiplicación de matrices de 4×4. Fue un momento verdaderamente histórico. Demostró que incluso en los problemas más estudiados y fundamentales de la matemática y la computación, todavía hay secretos esperando a ser descubiertos. Pero ojo, que esto no se queda en la teoría, no es solo un logro académico. Estos nuevos algoritmos, cuando los pones a correr en hardware de verdad, como las tarjetas gráficas de NVIDIA o los TPUs de Google, son entre un 4 y un 8% más rápidos. Y créanme, en el mundo de la computación de alto rendimiento, un 4% de mejora es una barbaridad. Pero quizá lo más alucinante de todo es esto. AlphaTensor no encontró un nuevo algoritmo mejor. No, descubrió más de 14,000 algoritmos diferentes, todos más eficientes que el récord anterior, y solo para las matrices de 4×4. Lo que esto nos dice es que el universo de soluciones era muchísimo más grande y rico de lo que nadie se había imaginado. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? La historia de AlphaTensor es mucho más que solo multiplicar matrices más rápido. Lo que estamos viendo es, quizás, el amanecer de una nueva era para los descubrimientos científicos. Como dicen los propios investigadores, esto demuestra que la inteligencia artificial puede ser una herramienta increíblemente poderosa para atacar problemas matemáticos muy difíciles. No se trata de que la IA reemplace a los matemáticos para nada. Se trata de darles un nuevo socio, una nueva herramienta para explorar ideas y territorios que hasta ahora eran simplemente inaccesibles. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si la inteligencia artificial fue capaz de desatar un nudo matemático que llevaba 50 años sin solución, ¿cuál será el próximo gran descubrimiento que nos ayudará a encontrar? ¿Qué otros grandes desafíos de la ciencia nos ayudará a resolver? La verdad es que la respuesta a esa pregunta apenas está comenzando a escribirse.